con esta hermosa vista del río Magdalena. Estamos acá en el muelle de Barrancabermeja porque vamos a hacer hoy la noticia. Precisamente ha sido la decisión del juzgado en relación a toda la controversia que se ha suscitado frente a las obras de el denominado Mirador del Río. Y aquí, a orillas del río Magdalena, aquí en pleno muelle, hemos invitado al Leonardo Granados, que es el representante legal de las comerciantes del Paseo del Río. Leonardo, con ya está serenandito, pero bueno, este sereno es bueno. Bienvenido a nuestra transmisión. Bueno, muy buen día, apreciado Daniel Barbo, un saludo cordial para todos los oyentes de tu importante medio. Bueno, efectivamente, hoy estamos dando a conocer el fallo de medida provisional en la acción constitucional expedido por el Juzgado Cuarto Penal de Barrancabermeja, donde se ordena la suspensión del proyecto del Mirador del Río, donde se ordena además a la policía que no puede hacer uso del SMAT ni uso de la fuerza contra estas mujeres en su protesta pacífica y legítima en derecho. Pero de igual manera se ordena la suspensión al curador urbano de la resolución 037, que es la licencia urbanística expedida de manera ilegal, totalmente inconstitucional. Por eso hoy tenemos que decirle a la comunidad barranqueña, esto es un modelo de unidad y de lucha contra la corrupción en los actos codiciosos del alcalde en pretender privatizar el Paseo del Río en un proyecto inmobiliario con los Char de Barranquilla. Esto hay que darlo claridad porque estos actos de corrupción están basados principalmente en ese contrato inicial que le entregó a dedo. Y quiero que escuchen muy bien esto que voy a decir, porque los barranqueños tienen que entender cómo esta estructura politiquera de hace 20 años se viene anclando en nuestra ciudad en contra de nuestros derechos y de nuestros principios que efectivamente nos vienen afectando. El gobierno le entregó a dedo un contrato de 1.900 millones de pesos a la empresa Puerta de Oro del Caribe SAS de Ochar, quien construyó el malecón de Barranquilla. 1.900 millones sin licitación pública. La modalidad contractual que escogieron fue contrato interadministrativo. Camuflaron en un contrato interadministrativo la asignación a dedo de un contrato millonario de 1.900 millones para consultoría de obras, diseños, estudios y avalúos. Evidentemente, un acto de corrupción indebido. Eludieron la ley 80. Y violaron el estatuto de contratación toda vez que tenía que someterse a licitación pública o un concurso de méritos. Esto demuestra lo que hemos venido anunciando y diciendo en derecho, que aquí lo que buscaba era nuevamente el negocio igual al que el Quimbueno hizo en el 99, una concesión a 20 años con las mujeres del Paseo del Río en un proyecto inmobiliario como es el Mirador del Río, que pretendían cobrarles 2.775.000 pesos de arriendo y administración. Así privatizaban, evidentemente, las mujeres del Paseo del Río y estratificaban la comida tradicional, acabando con el punto de encuentro, con la tradición, el patrimonio y el legado cultural de los barranqueños, que es comer aquí a la orilla del río. Tenemos 60 años ejerciendo y disfrutando de esta gastronomía, pero además violaron los derechos de 120 mujeres, en su gran mayoría cabezas de familia. Esto es un tema gravísimo, pero no podemos permitir que se siga anclando la corrupción en nuestra ciudad. Hay que combatirla y de frente. Esa estructura alquilista que ha venido durante hace más de 20 años, precisamente anclándose y aspirando 1, 2 y 3 veces para llegar al poder, esto demuestra que siempre las intenciones de estas personas que no luchan por la ciudad es llegar al poder para enriquecerse. Ese tema nos preocupa y por eso esta decisión de la justicia, y aunado a la acción preventiva de la Procuraduría y la investigación penal de la Fiscalía General de la Nación, en derecho presentamos denuncia penal por prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documentos públicos. Seguimos unidos, los barranqueños, precisamente en solidaridad con las mujeres del Paseo del Río, para hacer justicia, para combatir esa estructura corrupta que viene precisamente endeudando la ciudad. El BID, próxima obra que también tiene que ser cerrada por las mismas ilegalidades del Mirador del Río. Allí vemos cómo endeudan la ciudad, llegan en crisis económica a nuestro municipio, porque tenemos que pagarle millonarios intereses a la banca, y se repite la historia del Quimbueno, se repite la historia de todos estos personajes que han venido precisamente endeudando y enriqueciéndose con lo público, metiéndonos la mano al bolsillo. Se tiene que acabar, y eso es un camino importante de justicia. Bien, es interesante porque veo que hay como un efecto dominó. Y la jueza se refiere al Mirador del Río, también
al BID, que es el que en este momento está desarrollando la obra, o por lo pronto Mirador del Río? Otras acciones legales que están en camino en contra del Mirador del Río y en contra del mercado pesquero. ¿Por qué? Quiero que ustedes analicen este otro acto de corrupción gravísimo. Los personajes que venden la asociación Osocopropal, mujeres y hombres, a la orilla del río, pescado en crudo, son 63 comerciantes de pescado que además fueron indemnizados por Ecopetrol en la demanda del ISAMA 158 que gané en su momento y como víctimas. Evidentemente se le entregó al gobierno estos listados y se hizo una caracterización para individualizar el resto y pretende salir el gobierno sin establecer precisamente la concertación con estas personas para ubicarlos y hacer los diseños correspondientes de la segunda fase del puerto de embarcaciones. Ya inició un proyecto del alcalde donde dice que apenas va a reubicar 37 comerciantes, violando el principio de la confianza legítima que fue protegido por un juez desde el 2012. Pero aquí vienen las ansias codiciosas de sacar plata en medio de una campaña. Y advierto al pueblo barranqueño, pretenden sacar recursos para patrocinar campañas y ya tienen candidatos dando vueltas en la ciudad. Ese tema tiene que abrir los ojos y por eso lo estoy poniendo en manos de la justicia, porque los derechos de nuestra gente tienen que respetarse. Debieron primero establecer los beneficiarios, que son 63 comerciantes de pescado, aproximadamente 15 escamadores y 10 personas de tubérculos, y hacer el diseño con los contratistas y los arquitectos para establecer precisamente la ingeniería de detalle de cuánto costaría. Aquí lo que hicieron fue endeudar la ciudad en más de 13.000 millones de pesos adicionales para hacer una obra que no va a garantizar la reubicación y que el problema se mantiene. Esta falta de planificación y este abuso del derecho arbitrario por parte del alcalde tiene que ser sancionado por la justicia y por eso estamos sentando estas bases jurídicas y en derecho, porque esto no es personal y quiero dejar mucha claridad. Yo estoy defendiendo a la Asociación de Mujeres de Paseo del Río, a la Asociación Osocopropal, y los recursos públicos deben destinarse de manera prioritaria. Prioridad del gasto público social establece un principio claro de la ley orgánica, el plan de desarrollo, y aquí lo que estamos viendo es improvisación. Esto tiene que marcar una pauta para que la justicia en Colombia empiece a ajustar a quienes se creen que tienen corona y pueden pisotear la ley, porque son alcaldes. Pues yo quiero decirle que siendo alcalde le va a caer el peso de la ley y por eso estamos exigiendo a la justicia que apliquen derecho. No podemos permitir que sigan robando la ciudad y Barranca Bermeja tiene que unirse. Esto es importante para que lo entendamos, abramos los ojos porque Barranca Bermeja no puede seguir por ese camino. Bien, a esta hora una ligera llovizna sabrosa en estos momentos. Muy lindo. Vamos, ¿cuáles son los efectos del fallo? O sea, vamos entonces a aterrizar a los efectos inmediatos de este fallo. Esta medida provisional tiene efecto inmediato de suspensión de obra, no puede haber ningún acto por parte ni de la policía, ni del gobierno, ni del curador. Y le estamos exigiendo al juez la valoración integral de las pruebas y la práctica de pruebas solicitadas de oficio para que aporten los documentos que el gobierno no tiene. Es una solicitud que le hemos hecho al Juzgado Cuarto Penal Municipal, quien en efecto en derecho actuó de manera inmediata a la solicitud de medida provisional, pidiendo un pequeño fallo precautelativo para que evitar un perjuicio irremediable, pero además es que estamos colocando en conocimiento de todas estas irregularidades. Por eso también le estamos solicitando a la Procuraduría General de la Nación la investigación formal disciplinaria contra el alcalde, el secretario de Planeación Jaime Peña y los dos curadores, tanto el curador anterior como el actual, tienen que ser investigados por las irregularidades en la expedición de la licencia. No solo el Mirador del Río, también la del BID, la Casa de Mujer Empoderada, porque todas tienen vicios, no cumplieron con los requisitos legales. Hay una aceleración indebida para sacar recursos. Y esto es preocupante. Estamos en abril, quieren sacar recursos de la carrera porque vienen campañas electorales y de esta manera seguir anclando la estructura corrupta en Barranca. Por eso insisto mucho en este tema, abramos los ojos barranqueños, que esto tiene que cambiar. La unidad del pueblo barranqueño hoy está demostrando que la justicia sí existe. Es lenta, pero llega en su debido momento. Y esto que estamos haciendo en estos momentos es para que la comunidad nos ayude a compartir en sus redes sociales este tipo de entrevistas y conozcamos la verdad oculta de las acciones ilegales del gobierno actual de Alfonso Hernández. ¿Este fallo es apelable? Evidentemente puede ser impugnado una vez salga la decisión, que debe salir en 10 días. Este es un fallo precautelativo, es decir, una medida provisional, pero evidentemente llevamos paralelo a ello otras acciones y decidimos constitucionalmente actuar porque aquí lo que existe es una violación grave al debido proceso y a un incumplimiento garrafal de la ausencia de los estudios de los bienes de interés cultural y
la violación al Tratado Internacional de la UNESCO, que establece la obligación de salvaguardar y proteger la cocina tradicional como patrimonio cultural inmaterial. Lo dice el artículo 1 de esta convención, que fue ratificado por la ley 1037 del 2007 y que se le puso en conocimiento a un juez de la República, porque los char de Barranquilla, en ese estudio indebido, dicen que el Paseo del Río hay que destruirlo y hay que hacer un negocio de 3 pisos violando el régimen legal de los bienes de interés cultural. Esta es la realidad de fondo, la verdad oculta, lo que no querían entregar, y que mediante todas estas acciones hemos recaudado esta información para ponerla en conocimiento público a los barranqueños y comprendan la forma perversa en que se está ejerciendo la administración pública, violando la ética y la moral en lo público, y esto afecta la estructura del Estado social de Derecho. Por eso, la justicia lo que busca es redireccionar que estas acciones indebidas sean sancionadas y sean condenadas además, pero además que el Estado social de Derecho en Barranca Bermeja debe florecer, y florecerá con justicia, florecerá en efecto con la ética y la moral que se ha perdido en lo público, y aquí estamos precisamente ejerciendo esta defensa a favor del interés general de los barranqueños. Sí queremos una modernización, el Paseo del Río debe ser modernizado, pero la primera obra, el ABC, en el proceso de modernización urbanística es precisamente el tablestacado. Aquí donde estamos. Que tiene unos riesgos básicos y que tiene que en efecto ser de manera inmediata organizados. Ahí sí, no meter una aceleración por Magdalena para aumentar los recursos, solamente 19.000 millones. Se ha caído 3 veces la licitación porque está mal planificado. Los expertos en temas de tablestacado dicen que es un proyecto que vale más de 20.000 millones de pesos y que además de ello hay que hacerlo desde el río. No hay necesidad de sacar las mujeres, solamente pueden ser reubicadas cuando se vaya a modernizar. De modo que esto demuestra que aquí no hay un amor por Barranca Bermeja. Aquí lo que hay son unos intereses particulares, codiciosos de parte de la administración y de esa estructura corrupta, alquimista, y lo insisto, para que la gente le quede claro, el modus operandi de cómo esta estructura politiquera ha venido actuando durante 20 años. Esto se tiene y se va a acabar en Barranca Bermeja, y por eso necesitamos la unidad del pueblo barranqueño. Precisamente, las mujeres del Paseo del Río demostraron que unidas podrían acabar con ese tipo de actos, y aquí estamos demostrando con resultados que este es el camino que Barranca Bermeja requiere. Bien, la juez es clara, dice que se deben cumplir unos requisitos para que pueda la obra activarse, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo más o menos tendría que, o se demoraría la administración para poder cumplir esos requisitos, o usted cree que los puede cumplir? Nunca los va a poder cumplir porque tiene que hacer un estudio que demora más de 6 meses. Adicionalmente a ello se mete ley de garantías y no va a poder contratar. Este es un proyecto fallido del alcalde Alfonso Haas por violar la ley. Primero, violó la concertación con las mujeres, que es el primer requisito que establece la Constitución, que un proyecto de obra pública que afecte a una comunidad debe concertarse precisamente. Aquí no hubo concertación, hubo uso de la fuerza para sacarlas a las patadas, y exigí en derecho que tiene que haber diálogo, y el diálogo es para hacerles saber que tiene que cumplir la ley. Nosotros estamos aquí parados en la raya, precisamente defendiendo el patrimonio público de nuestra ciudad, nuestro patrimonio cultural, y queremos decirle al gobierno que lo que tiene que hacer ahora es urgente moverse con el tema del tablestacado, porque también le solicité a la Procuraduría que inicie investigación disciplinaria contra el alcalde, porque no ha hecho una sola obra de mitigación. Mientras Aguas de Barranca Bermeja vino y instaló unos tubos, mitigó parte del riesgo, pero este riesgo que tenemos aquí, que puede ser mitigado mientras se hace y se construye tablestacado, ha habido una omisión absoluta durante 3 años, y va a terminar este gobierno. Eso demuestra que no le interesa a la ciudad, no le importa la vida de estas mujeres, le vale un comino precisamente la vida de estas mujeres, y discúlpeme que hable despectivamente del comino, pero realmente es la esencia de lo que estamos viendo, una administración ausente, con falta de solidaridad, y que se ha olvidado de los principios de la administración pública para que en derecho y con recursos bien administrados y planificados pudiéramos nosotros hoy celebrar de una modernización que nos garantice la protección del patrimonio y una dinámica real frente al tema de la economía y el turismo. Esos temas que están estructurados en derecho y que efectivamente el patrimonio público es un elemento estructural. Muchas gracias, Leonardo. Con mucho gusto, apreciado Daniel, un saludo cordial para todos los barranqueños. Ayúdenos a compartir esta importante entrevista en sus redes sociales. El pueblo de Barranca Bermeja debe entender claramente qué está pasando en esta ciudad y que no se debe repetir. Estas historias sí no pueden repetirse, y seguimos con el alma defendiendo nuestra ciudad. Un abrazo.